Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en el mundo de habla hispana y quien tiene el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto en Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. Bueno, la invitación es a que se suscriban, a que compartan y comenten este tipo de contenidos que hacemos por y para ustedes. Las cuentas, mi cuenta personal, @Víctor Canelo, la cuenta del instituto, @Instituto No Verbal, tanto por Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y bueno, todas las plataformas. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que seguramente a ustedes les causa mucha curiosidad y por supuesto es algo que me preguntan mucho a través de mis redes sociales y es el lenguaje corporal en el liderazgo y en los negocios. Para eso tengo el honor de entrevistar a una persona que se ha encargado de impartir sus conocimientos a lo largo del tiempo y en esta oportunidad vamos a conversar con Jorge Loza, quien tiene licenciatura en Educación, especialización en Lenguaje y Comunicación en la Universidad de San Marcos en Perú y también estudios superiores en Ciencias Contables y Finanzas Corporativas en la Universidad Garcilaso de la Vega en Perú. Y bueno, a lo largo de este podcast vamos a seguir conociendo más acerca de Jorge. Y bueno, para mí es un inmenso honor poder conversar con usted. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Un placer para mí estar aquí en este podcast y sobre todo pues contribuir desde el frente, desde el crecimiento, desarrollo personal, el liderazgo, en esto que hacemos los comunicadores, que estamos en constante amplificación del aprendizaje, ¿no? Que es sumar, aportar en base a nuestra experiencia para que tanto tu audiencia como la mía y todas las personas que este fragmento de este podcast les llegue, pues pueda obviamente generar un recurso adicional, una herramienta, equipar a la gente, que es el principal motivo del por qué hacemos este tipo de espacios de crecimiento. Así que bienvenido también a esta sinergia colaborativa de conocimientos que vamos a hacer el día de hoy y gracias por la invitación. Bueno, Jorge, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, considero que tanto el lenguaje corporal y el liderazgo, que es un tema que manejas bastante bien, es algo que se utiliza en todos los ámbitos. Es decir, una persona que se dedique al mundo del derecho, en el tema de la abogacía, es necesario demostrar liderazgo. En el tema de los negocios es necesario mostrar el liderazgo. Pero para Jorge Loza, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo, en una palabra, es servicio. El líder está al servicio de los demás, el líder no se sirve de la gente, el líder está aquí en la plataforma, en la tarima, pero por momentos le toca estar en la parte operativa, con el equipo, impulsando, inspirando. El liderazgo para mí es una de las ciencias, porque es una ciencia, hay que entender cómo se conceptualizan las leyes de liderazgo, que fueron hace muchos años amplificadas por varios autores, pero creo que el gran reconocimiento de esta modernidad, de la forma como se hace liderazgo y la vanguardia que actualmente se pregona en las empresas top del mundo, vino gracias a uno de mis mentores, que es John Maxwell, y creo que él ha definido muy bien en sus 100 libros que tiene en autoría de liderazgo, asesor presidencial y autor de bestsellers, pues cómo es que esta ciencia bien estudiada y sobre todo ejecutada puede generar una amplificación para no solamente quedarse como una ideología, sino el liderazgo es esa fórmula eficiente que genera productividad, que genera una mejor autoestima, que genera un crecimiento tanto para el líder como para los equipos que dirige. Y es ahí donde nos damos cuenta cómo muchas de las personas actualmente en el mundo a veces están buscando complementar sus conocimientos en idiomas, conocimientos en informática, inteligencia artificial, están buscando formas de invertir más dinero en infraestructura, están buscando invertir en logística, en distribución, o incluso creen que la solución a sus problemas empresariales radica en la inversión del capital, que es algo tan importante. Pero realmente nos damos cuenta que ese no es el gran problema de las empresas y de por qué no escalan o amplifican. Realmente el liderazgo es el gran problema, porque los líderes fabrican nuevos líderes.
Es una consecuencia fundamental del crecimiento y del desarrollo personal. Y el que está buscando en estas épocas solamente tener seguidores, pues creo que está condenado a quedarse solo en la cima y en la colina de las redes sociales o en la pirámide jerárquica corporativa, ¿no? Entonces yo creo que conforme vamos a ir conversando, también vamos a compartir cómo el liderazgo no solamente ha amplificado esa fortaleza interior que los seres humanos por creación divina tenemos, sino que también el liderazgo amplifica una de las más valiosas experiencias que el ser humano tiene en este planeta, que es la espiritualidad y la evolución de convertirte en una mejor persona. Y el liderazgo es una herramienta fundamental que creo que es mejor estar equipado que no estar equipado en la vida. Así que creo que es fundamental el liderazgo para mí y el crecimiento del desarrollo de las personas en este momento, muchísimo más importante que estar hablando solamente de cómo encontrar un negocio disruptor. Un negocio disruptor sin liderazgo también está condenado al fracaso. Así que en cada cosa que nosotros hacemos, en cada área que apliquemos una nueva dinámica de cómo podemos explicar metodología para que la gente progrese, hay que entender que la mentalidad está aquí, el liderazgo está aquí, la espiritualidad está aquí. O sea, no hay nada por debajo, por encima de esos ejes que permiten que el ser humano entienda que todos los días tenemos que progresar. Cuando el ser humano deja de crecer, deja de progresar, empieza a decrecer y empieza a involucionar. Y es ahí cuando se generan las grandes complejidades que tenemos actualmente, como la poca atención, como la poca memoria que tenemos por estar scrolleando todo el día en redes sociales, por no entender bien hacia dónde vamos, ni siquiera de dónde venimos, sino hacia dónde vamos, por no saber valorar las cosas que actualmente tenemos, y una serie de cosas que van presentándose en el camino que definitivamente podrían ser muchísimo más fáciles si, por ejemplo, Víctor, integráramos el liderazgo desde cuando el niño está en el colegio, en el kinder, en la primaria, en la secundaria, hacerlo como un curso durante toda la dinámica escolar y luego proyectar una especialización de liderazgo en las universidades. Sería increíble si en algún momento esto lo pudiéramos lograr a través de una programación curricular bien estudiada, así como llevas un curso de inglés por niveles, el liderazgo también se estudia. Y cuando me di cuenta de que estaba en un bucle sin salida, de escasez, cuando yo particularmente tenía ya casi 20 años trabajando para otras empresas y no alcanzaba los objetivos que yo estaba buscando en la vida, me di cuenta que uno de los factores claves que me permitió a mí crecer en mi negocio fue integrar esas leyes de liderazgo. Así que si me preguntas a mí qué tan importante es el liderazgo para el desarrollo de la gente, yo no solamente diría que es importante, yo le diría a la gente que tienes que aferrarte al liderazgo, porque realmente la gente que se aferra a esa filosofía, a esa ciencia, consigue resultados. No encuentro en el mundo ningún empresario exitoso, no encuentro en el mundo ninguna persona que haya conseguido objetivos rápidamente, que no haya integrado dentro de su carrera profesional el liderazgo en todo lo que hace. Así que esto no es solamente un cursito de aprenderlo un tiempo y luego lo ejecutas y ahí queda. No, el liderazgo se aplica durante toda la permanencia que tienes tú en este mundo. Así que es una disciplina que hay que cultivarla, como dice mi gran mentor John Maxwell. Todos los días hay que estar creciendo un 1% en cada área de nuestra vida. Y el liderazgo creo que hay que tomarlo desde esa responsabilidad. Bueno, hablando ya adentrándonos en el tema del lenguaje corporal, hay un gesto que suele caracterizar mucho a aquellas personas que se sienten seguras, y aquí muchas personas me dicen: Víctor, tú siempre estás analizando a las personas. No siempre estoy analizando a las personas, pero ya hay cosas que se me hacen muy difícil no ver. Y en este caso, Jorge, durante toda la entrevista ha tenido las manos en triángulo. Y esto es un gesto que suelen hacer aquellas personas que se sienten seguras de lo que están diciendo. Ahora bien, ¿qué tan importante crees que es el lenguaje corporal en el liderazgo? ¿Crees que un buen líder debe tener un buen lenguaje corporal? Y según tu experiencia, ¿cuáles son esos tips o esas técnicas que puedes recomendar a aquellas personas que están disfrutando de este podcast? Bueno, el lenguaje corporal es también, obviamente, una ciencia que se estudia.
O sea, realmente así como he hablado yo de esta ciencia del liderazgo, pues el lenguaje corporal debería ser una materia obligatoria también. Porque una, una de las cosas que yo aprendí hace mucho tiempo que tiene que ver con el agradecimiento es que, por ejemplo, tú cuando estás agradecido con lo que actualmente tienes, tú estás constantemente haciendo este tipo de movimientos que yo hago, ¿no? Este agradecimiento de abrir las palmas, de mover, estar en dinámica de mover. Porque yo hago esto, ¿por qué? Porque no es que yo hable así. Yo lo que estoy haciendo es que mientras transmito un pensamiento, que es energía, lo que estoy haciendo es, haciendo este movimiento, estoy fabricando nueva energía porque estoy desgastando al momento de hablar y pensar, estoy desgastando energía. Entonces yo estoy haciendo este movimiento constantemente para comunicar y para mantener al receptor de la información viendo mis manos constantemente. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El antebrazo que hace contraste con la camisa oscura o de un color serio. En este caso yo tengo un azul noche. Y entonces eso también traslada una sensación. Y esto que yo hago normalmente, que es un triángulo que da seguridad, sí, es algo que yo lo hago de manera ya inconscientemente, pero consciente, lo volví consciente, ¿no? Lo volví consciente porque si te das cuenta, muchos deportistas de alto rendimiento también lo usan. O sea, lo he visto a Ronaldo hacer esto, lo he visto a figuras como la talla de Zidane cuando hace sus conferencias. Entonces son deportistas de alto rendimiento que saben que estos que son mudras o los brazos así o este tipo de gestología tiene que ver con la energía. Estamos constantemente emanando energía, somos seres que somos como una batería energética y aunque no se ve, el lenguaje corporal conecta con otro ser humano que al usar las células espejo, ¿no? Las famosas células espejo replican el movimiento. O sea, tú sonríes, por ejemplo, sonríes delante de alguien y automáticamente ya tú estás dibujando una pequeña sonrisa en el rostro. Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, las personas que estamos en comunicación, saber manejar, por ejemplo, estos mudras energéticos que son los que te dan seguridad. Pero a la vez también, como tú abres las manos en agradecimiento, también hay mucha gente que hace todo lo contrario. Y eso se tiene que traducir. Por ejemplo, una persona que está así, con los brazos cruzados, obviamente está reflejando un cierre automático de la información o está en un sentimiento, tú eres experto, está en un sentimiento de, a ver, convénceme lo que me estás diciendo, ¿no? Y entonces en ese lenguaje corporal, la gente que siente esa resistencia, a veces le cuesta mucho conectar. ¿Por qué? Porque es como que si tú hablaras y todo lo que hablas rebota, 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 rebota. No estás entrando al subconsciente, no estás entrando al cerebro reptil, no estás aperturando esos 30 segundos de conexión que las neurociencias nos hablan, incluso hasta para vender un producto o un servicio. Entonces, hay muchas cosas que están implícitas en la seguridad de cómo uno lo dice. Pero también hay temas que tienen que ver con la tonalidad de las cosas, de cómo las transmites, ¿no? No es lo mismo gritar para poder comunicar una idea que, por ejemplo, hacer pausas para generar expectativa en lo siguiente que tú vas a contar, o de repente resaltar un factor que tú quieres darle relevancia, como por ejemplo, no es lo mismo decir, tenemos una super oferta por $300 de un taller en donde vas a poder aprender de mí todo lo que he podido hacer durante 20 años, que decir, solo por $300 puedes acceder a este contenido, ¿me entiendes? Es diferente. O sea, dependiendo de lo que tú quieras comunicar, el tono de la voz tiene mucho que ver, ¿no? Discursos lineales que son súper aburridos, como los tenemos en las aulas, ya no funcionan. Pero bueno, ahí es un poco en lo que yo te puedo aportar desde mi experiencia, ¿no? Jorge, ¿crees que el éxito que has tenido como empresario, bueno, tienes una empresa que se conoce como Genaris, corrígeme si lo pronuncié de forma correcta, Es Ciudápolis, Ciudápolis, es Ciudápolis, Ciudápolis. ¿ok? ¿Crees que el éxito de esta empresa tiene que ver en parte por tu buen manejo del lenguaje corporal para saber transmitir las ideas al momento de cerrar una negociación? ¿Crees que el lenguaje corporal ha influido en el éxito de tu empresa?
Bueno, el lenguaje corporal prácticamente es la propuesta de valor que el líder emite como una amplificación de lo que quiere trasladar desde el pensamiento, desde la comunicación. O sea, en la mente y en la parte biológica del ser humano, no hay una persona que pueda trasladar una comunicación, un mensaje sin moverse, o sea, porque la comunicación es acción, es movimiento. Entonces, es muy raro ver una persona que traslade sin gestos a nivel facial o a nivel de que quiera, por ejemplo, proponer una seguridad. Si, por ejemplo, tú estás hablando de liderazgo, pero estás con los hombros encorvados así, ¿no? O sea, totalmente desaliñado, o sea, estás en una posición de depresión. O sea, cuando un ser humano está así, la mente biológicamente empieza a segregar químicos de más depresión. Por eso es que siempre se recomienda en el lenguaje corporal pararte bien, estos ejercicios en donde la gente se sostiene la cintura como el héroe de Marvel, ¿no? Porque obviamente la mente, cuando percibe que el cuerpo está bien erguido y tiene seguridad, bioquímicamente el cerebro empieza a segregar hormonas como la serotonina, como la dopamina, hormonas que tienen que ver con el placer, la seguridad, y automáticamente todo lo que la mente crea y la mente consciente está experimentando lo refleja físicamente. Y si tú tienes bioquímicamente y físicamente estás bien, el tono de la voz y la comunicación también va a ser positiva. Entonces, el lenguaje corporal es un complemento de las herramientas y del equipamiento que el líder debe tener. O sea, por eso es importante no aislar solamente el lenguaje gestual del cuerpo. Hay que más bien hay que complementarlo o amplificarlo con otras herramientas. Ahí está el éxito. Por ejemplo, yo te hablo de mi experiencia, ¿no? Un proyecto inmobiliario autosostenible, que es uno de los que hacemos aquí en Lima, no es exitoso solamente por la conceptualización de la arquitectura. O sea, puedes tener un diseño muy lindo, puedes tener una propuesta económica de precio por cliente muy buena, pero si el proyecto inmobiliario no lo necesita el mercado o el proyecto inmobiliario no está mal ubicado en una zona que no es atractiva, pues el proyecto no se vende. Y eso mismo es porque hay criterios de éxito para las cosas que uno hace. El lenguaje corporal es uno de esos criterios de éxito que un líder debe manejar. ¿Y cuáles son esos criterios de éxito? Saber sobre el lenguaje corporal, saber leer, por ejemplo, cuando una persona se quiere ir y tú le sigues hablando y se quiere ir, o sea, está parado hacia un lado con el pie ya hacia otro lado en una posición contraria hacia la persona que le está hablando, o una persona que está con las manos en los bolsillos. O sea, el lenguaje corporal es uno de los criterios de éxito, que está acompañado con la mentalidad de la persona que quiere trasladar eso, porque no puedes hablar de éxito si tu mentalidad no está alineada con la riqueza y abundancia. No, o sea, no puedes estar en dos ámbitos a la vez. No puedes estar triste y feliz a la vez. No puedes trasladar un lenguaje corporal de éxito o de abundancia o de agradecimiento si tu mente es todo lo contrario. Está hablando de escasez. Tu mente está pensando en que te falta la plata, en que el dinero escasea, en que no tienes trabajo, en que estás mal de salud. O sea, es uno de los criterios de éxito, el lenguaje corporal. El liderazgo es otro de los criterios de éxito. La postura es otro de los criterios de éxito. El cuidar el físico es otro de los criterios de éxito de un lenguaje corporal adecuado. O sea, entonces es la suma de varias cosas que yo creo que podríamos tener como ejemplo para tener una comunicación efectiva. Sabes que en mis cursos o en mis asesorías a empresas siempre cito una frase que dice, así como nuestra mente cambia nuestro cuerpo también puede cambiar nuestra mente, haciendo referencia a lo que comentabas hace un par de minutos, que si una persona en algún momento se siente insegura, siente miedo, siente tristeza, el hecho de comenzar a tener una postura erguida, el hecho de comenzar a sonreír, ya nuestro cuerpo va a comenzar a liberar estas hormonas que están relacionadas al placer o al bienestar. Ahora bien, Jorge, me interesa mucho hablar el tema de la inteligencia emocional, el mindset, que es algo que manejas bastante bien,
porque a veces las personas no saben por dónde empezar, es decir, cómo empezar ese cambio de mentalidad. Aquellas personas que quizás durante gran parte de su vida han vivido con pensamientos de no tengo dinero, el dinero siempre va a ser escaso para mí. ¿Cómo hacer ese cambio para empezar a tener esa mentalidad y que posteriormente se refleje en un lenguaje corporal de alguien que está preparado, alguien que es exitoso? Entonces me gustaría saber tu opinión acerca de esto. Bueno, una persona que actualmente no accede a información es una persona que o desconoce o no tiene herramientas informáticas o tiene muy pocos recursos, o es una persona que simplemente está en zona de confort. O sea, el que ahora diga que no puede capacitarse de manera gratuita, estando en la era de la información y la tecnología en este momento, donde actualmente los bits de información y la megadata y el big data ya dicen que estadísticamente tenemos más información de lo que puede actualmente la población mundial digerir por día. O sea, estamos hablando de que hay muchísima más información de lo que podemos digerir por día actualmente a la fecha en el mundo, es porque no tiene la voluntad de aprender. Dicho esto, lo que tú hablabas de ese mindset de reprogramación, lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de empezar a hacerlo. Mucha gente me pregunta y me dice, oye Jorge, ¿por dónde arranco? Y por donde arrancas es por tomar la decisión de arrancar. O sea, si tú no tomas la decisión, si tú no entiendes que cada cosa que actualmente tienes en la vida es por las decisiones que has tomado a la fecha, entonces obviamente la gente piensa y autoconscientemente dice, ok, perfecto, entonces hay que dar ese primer paso. ¿Y cuál es ese primer paso? En mi experiencia lo son los audios, los videos, los libros, los podcasts como este, y entender que si hemos pasado muchísimos años en el sistema educativo actual, donde nos preparan no para ser emprendedores, ni para ser empresarios, ni para ser conferencistas, ni para ayudar a otros, es la verdad, no nos preparan para eso. Nos preparan para simplemente pues estar en un sistema educativo que nos forma en cierta área, pero cuando salimos de la universidad o salimos de la maestría o el doctorado, seguimos buscando recursos para seguir amplificando esa línea de vida o alcanzar esos objetivos, entonces nos damos cuenta de que tenemos que complementar esa información. Y uno de los recursos para complementar esa información, lo acabo de decir, es hacerte especialista en algo que crees que a ti no te está funcionando. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo, por ejemplo, me doy cuenta de que una de mis limitaciones es que no me comunico bien o no tengo una adecuada, no tengo cómo resumir mis ideas y trasladarlas de manera simple, entonces lo que yo tengo que hacer es potenciar esa habilidad. Si es una limitación la que yo tengo, en donde no sé sobre educación financiera, no sé sobre dinero, no sé sobre felicidad, yo lo que tengo que hacer es potenciar esa área, esa materia de mi vida. Y es allí donde los libros, los audios, los podcasts son el primer mentor accesible que una persona tiene si no sabes por dónde arrancar. Una vez que tú te encargas de limpiar unos meses o unos años toda esa información que tenías y llenarla con nueva información y actualizar ese software que tenemos en la mente, ya tú puedes pensar en destinar, por ejemplo, recursos como para entrenarte en el extranjero, ir a talleres internacionales, capacitarte con mentores locales o invertir en recursos más sofisticados, como por ejemplo una mentoría con una persona en un tema X que te pueda ayudar. Por ejemplo, mucha gente ahora después de este podcast va a buscar a Víctor Canelo y va a decir, oye, yo me quiero entrenar con este man porque este man es especialista en lenguaje corporal. Y va a empezar a buscar si tienes página web, si tienes Instagram, si tienes YouTube. Y seguramente va a ver algunos videos tuyos y va a decir, oye, él me puede aportar más. Si con su contenido gratuito me está ayudando, ¿qué será si compro un curso de Víctor Canelo y me enseña de una manera más personalizada
lo que él sabe. Eso es lo que está ocasionando, Víctor, es una curva de aprendizaje. Estás acortándole la curva de aprendizaje a la gente. Y es ahí cuando la gente está dispuesta a invertir en un curso que va a ayudarlo a amplificar sus conocimientos. Eso es lo que pasa, por ahí debemos arrancar. Es progresivo el crecimiento personal, salvo que quieras, no sé, pues incrementar o amplificar tu marca con un gran mentor súper sofisticado que sabes que te va a cobrar $100,000 por una sesión de 2 semanas y vas a tener que viajar a verlo. Yo he hecho eso, por ejemplo. Uno de las cosas que a mí me ha permitido posicionar mi marca y ser conocido de alguna forma o ser referente es que yo ya estoy en un paso en donde yo sé que el conocimiento a nuevas enseñanzas especializadas es lo que a mí me va a permitir diferenciarme del resto. O sea, por eso es que yo invierto tanto ya en mi mentalidad. Pero una persona que está empezando tiene que hacer esa tarea. Es una tarea que obviamente requiere esfuerzo, pero es una tarea que requiere hábitos, Víctor. O sea, el aprendizaje y el salirte de la zona de confort no es de la noche a la mañana. Tú necesitas sostener un hábito, ahora ya no es 21 días. Se dice que actualmente un hábito se sostiene en 90 días. Y si tú sabes que un hábito se sostiene en 90 días, vas a encontrar gente que te va a decir, son 90 días, qué flojera, hermano. Yo no, mejor me quedo como estoy. A ver, pero ¿sabes por qué ocurre esto? James Clear lo dice en sus hábitos atómicos. Es súper sencillo entenderlo. Si tú, por ejemplo, quieres sostener un hábito de aprender lenguaje corporal, que es el tema que estamos hablando ahora, ¿cómo sostienes un hábito? Con un sistema. ¿Por qué con un sistema? Porque sostener un hábito de largo plazo no es sencillo. Y la única manera de hacerlo es con un sistema. Si tú quieres aprender lenguaje corporal con Víctor Canelo y Víctor te dice, los cursos que yo te voy a dictar son por Zoom, los martes, jueves y sábados, 8 de la noche, ¿cómo haces tú para que, siendo una persona que no tiene hábitos, separe su agenda todos los días en ese horario y no se comprometa con nada más? Sencillo, usas tu Google Calendar, que es una manera de sistematizar y ya sabes que no se te va a pasar porque te va a avisar. O simplemente ponerlo en tu agenda si es que tienes tu periódico mural o tu agenda planificada, lo pones en grande ahí. O si tienes un asistente, bueno, le dices que te pase la voz, pues, ¿no? Pero lo mismo pasa con la alimentación, lo mismo pasa con salir a correr, lo mismo pasa con el gimnasio. ¿Cómo haces un sistema para que el hábito sea sostenible en el largo plazo? Oye, si vas a salir a correr al día siguiente y no tienes hábito, el día anterior en la noche armas todo tu kit deportivo y pones tus zapatillas ahí, para que lo primero que hagas al levantarte es ponerte las zapatillas y ya te tienes que cambiar, pues. Ese sistema es el que tienes que sostener tú. Y en el lenguaje corporal, obviamente pasa lo mismo. Si tú quieres aprender mínimo, tienes que tener horas de kilometraje de aprenderlas. Y bueno, y si lo hacen con Víctor Canelo, mi amigo que está aquí, obviamente muchísimo mejor. Bueno, Jorge, tocas un tema muy importante que es el tema de los hábitos y comparto esto completamente. Y aquí quiero citar algo que realmente me sorprendió cuando estaba leyendo tu currículum, porque esto también demuestra que todo sacrificio o todo trabajo trae su recompensa. Y en esta oportunidad apareciste o tienes artículos en Forbes, que es una de las revistas o artículos más prestigiosos del mundo. Ahora bien, también leyendo un poco de tu currículum, dices que manejas el tema de la espiritualidad. ¿Cuál es la diferencia entre la parte la espiritualidad o el mindset? ¿Cuál es la pequeña diferencia que puede haber? Porque siento que es una línea muy delgada. Claro, lo que pasa es que aquí le voy a pedir a mi equipo que me pase el libro que está aquí al costado, te lo voy a mostrar, porque uno normalmente piensa que, por ejemplo, este tipo de cosas que se escriben, ¿no? Este es mi libro que lo publiqué hace poco con Grupo Planeta, que se llama Espiritualidad para la Vida y los Negocios. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me ayudó a comprender cómo uno puede ser exitoso más rápido, es entender que este cuerpo físico y la mente y la parte espiritual son 3 cuerpos que dan integralidad al ser humano. Y cuando hablamos de mindset, estamos tocando el conocimiento, esa reprogramación mental que ya hemos hablado, los parámetros. Pero hay muy pocas personas que hablan de la espiritualidad. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuál es esa diferencia entre mindset y espiritualidad?
en que el espíritu es esa energía vital que todos los seres humanos contenemos dentro del cuerpo físico, que está conectado a la mente y al cuerpo físico. El factor determinante de la creación, del por qué estamos en este mundo y por qué tenemos una misión y un propósito, es entender que venimos de algo superior. Y cuando tú entiendes que hay algo superior que tú le puedes llamar Dios, el todo, energía suprema, o la fuente de energía vital que viene del universo y que crea la vida aquí en este planeta y en todo el universo, tú debes entender que una partecita de Dios está alojada en este cuerpo físico. O sea, somos seres humanos queriendo ser mejores todos los días, haciendo cosas para ser mejores todos los días, leyendo libros y teniendo mentores para ser mejores todos los días. Pero algo que me di cuenta yo es que hay tres cosas, Víctor, en el mundo que la gente persigue todo el tiempo. Y ahí tiene que ver la espiritualidad. La primera es el dinero. Todo el mundo está trabajando, o todo el mundo, el 95% de la gente en el planeta, está trabajando por dinero. Hay mucha gente que tiene dinero, pero no tiene tiempo, no tiene vida familiar. O hay mucha gente que tiene tiempo, pero se quedó sin empleo. O tiene tiempo actualmente y es una persona exitosa, tiene dinero y tiene tiempo, viaja por el mundo, pero llega un momento en donde esas experiencias ya no son suficientes. Porque en algún momento te vas a dar cuenta que si no tienes crecimiento personal y espiritual, te vas a sentir vacío. Mucha gente que tú debes haber visto las biografías de grandes empresarios que viajaban por el mundo, que tenían todo el dinero del mundo, se terminan suicidando. Y tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué si lo tienen todo? Es porque el tercer factor importante y el más importante es la parte espiritual. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues obviamente es cómo entiendes tú cuál es el propósito que tienes en este mundo para hacer todo lo que vienes haciendo. Cuando tú entiendes que el espíritu es el más importante, que amplifica la parte mental y la parte física, te das cuenta que la gente alcanzaría el éxito, la riqueza y el conocimiento más rápido si tú creces de dentro hacia afuera y no estás buscando externamente una validación de la gente o de las redes sociales o de tu jefe o de alguien quien tú crees que está por aquí encima tuyo, pero que realmente estás esperando la validación externa cuando realmente todas las preguntas que tú tienes por hacer las tienes adentro y tu espíritu es el que te dice por dónde tienes que ir. De ahí parte la intuición. Entonces yo hablo en este libro Espiritualidad para vivir los negocios, hablo cómo Jorge Loza, encontrando esa filosofía espiritual, alcanza de una manera más rápida, obviamente, la libertad financiera, porque amplifiqué mi conocimiento espiritual, uso las leyes universales de riqueza y abundancia, que tienen que ver con las leyes del dinero, que tienen que ver con la educación financiera, que tienen que ver con los negocios y cómo se hacen negocios con propósito. Y todo eso, una vez que tú lo entiendes, lo complementas con el estado físico, cuidar tu salud, cuidar tu alimentación, cuidar lo que te metes aquí al cerebro. Y esos tres cuerpos son los que te dan integralidad. Eso es espiritualidad para los negocios. ¿Cómo logré fusionar la parte espiritual, que no es mística, no es religión, es filosofía de vida? ¿Cómo entendemos cómo Dios se mueve en ese progreso de desarrollo evolutivo de todos los seres humanos y cómo lo complementas tú con obviamente todas estas riquezas que tenemos a la mano, que al final, como siempre digo, la vida es un regalo? Entonces, por ahí está la diferencia que está relacionada, pero es muy diferente entender mentalidad, mindset, con las leyes de espiritualidad, que es la que yo fusiono en estos dos mundos de negocios y de crecimiento personal. Jorge, bueno, ahora sí vamos a hablar sobre tu fundación que se llama Genaris y aquí te encargas de enseñar a las personas a despertar ese líder interior que consideras que todos llevamos dentro. ¿Crees que existen diferentes tipos de liderazgo? ¿Crees que el liderazgo se hace o un líder nace? Cuéntame un poco acerca de esta fundación que has creado. Bueno, la Fundación Genaris, que significa, es el acrónimo de Generando Riqueza, Genaris, nace con el propósito de devolver la bendición que yo tengo actualmente económica por el negocio de real estate que manejo aquí en Perú desde la empresa Ciudápolis. Entonces, lo que hacemos nosotros es
que cada cliente que compra un terreno o compra en un condominio que nosotros hacemos, un porcentaje de ese ingreso financiero lo destinamos para la fundación, para diferentes frentes como la educación, como el cuidado del planeta, el cuidado de los animales, ayudar en frentes de salud para personas vulnerables, alimentación o ayudar a gente que, por ejemplo, tiene muy buenos perfiles educativos pero le falta economía. Ese tipo de acciones que desde la fundación proyectamos. Pero dijimos, cómo podemos amplificar esta ayuda a más personas? Y creamos algo que se llama el Wake Up Conferences, que es un evento internacional que hacemos todos los años, que la fundación lo creó, en donde invitamos a diferentes speakers de todo el mundo, de talla mundial, en economía, en negocios, en real estate, en desarrollo, en crecimiento personal. Porque Pero no Jorge es lenguaje corporal todavía. bueno, ahí estamos contigo, así que te voy a invitar en algún momento cuando tengamos un espacio de lenguaje corporal. Así que el Wake Up Conference es eso, es el resultado de cómo Jorge Loza entendió que los mentores, la información, la educación bien hecha, la educación financiera, me pudo ayudar a mí a cortar esos objetivos de vida. Y ahora yo, para que la gente no tenga excusas de decir, no, es que no tengo dinero para viajar, no, es que no puedo pagar un ticket o un boleto aéreo, no, es que no puedo hospedarme tantos días, no, es que no me dan permiso en el trabajo. Bueno, un empresario responsable mete la mano al bolsillo y dice, ok, ustedes no pueden ir, perfecto, yo los traigo a mi país y entreno a la gente y ayudo a transformar a la gente y ayudo a transformar sus vidas. Así que la Fundación Genaris es eso, es la forma como Jorge Loza y Ciudápolis devuelven desde el servicio esa bendición que tenemos, que es viajar por el mundo, tener riqueza, tener economía. Y es un poco el legado que quiero dejar para las futuras generaciones y mi equipo de socios y directores que me acompañan ahora. Jorge, bueno, ya para ir finalizando este capítulo, que estoy seguro que le va a servir a todas las personas que lo están viendo a través de YouTube, a través de Instagram o escuchando a través de Spotify y Apple Podcast. Das capacitaciones a empresas, cómo pueden hacer las personas que están interesadas en formarse contigo o conversar contigo para poder formarse y, bueno, ser alguien exitoso y abundante como lo eres tú. Bueno, gracias por eso, Víctor. La verdad lo que buscamos, actualmente yo no doy talleres ni capacitaciones en estos frentes todavía. Digamos como negocio, como fórmula de negocio, lo hacemos de manera gratuita cuando hago los eventos con el Wake Up o con la fundación, que son eventos gratuitos. Para la gente que quiera de alguna forma hacerme llegar alguna solicitud para acompañarlo en alguna conferencia internacional o en alguna conferencia a nivel nacional, pues pueden contactarse a través de mis redes sociales, por el Instagram como Jorge Loza, o visitar mi página web www.jorgelozadíaz, o buscarme también en www.ciudapolis.com. Mis equipos están súper interconectados y cualquier persona que quiera de alguna forma contribuir desde el servicio y que quiera que yo lo ayude, pues obviamente podemos hacer ese traslado para poder obviamente conversar con la gente, siempre y cuando el propósito sea un propósito de ayuda, ¿no? Pero también estamos empezando a hacer giras a nivel internacional con el World Tour 2024 de Wake Up Conferences. Vamos a estar en diferentes países en Latinoamérica, vamos a estar en Estados Unidos y en España. ¿Podrías adelantar qué países van a visitar? Bueno, vamos a empezar por Colombia, vamos a estar haciendo giras también por México, Estados Unidos, España, por ahí un país, pero es Centroamérica, y bueno, otros países que van a ir saliendo en esta gira que vamos a ir haciendo, hablando de diferentes frentes. Todavía por un tema de confidencialidad no voy a mencionar a los speakers, pero ya hemos hecho una colaboración con ellos para ir llevando este mensaje a diferentes lugares, así que estén atentos en nuestras redes sociales que vamos a estar anunciándolo por ahí también. Fechas todavía no están definidas o sí están definidas, pero no las Arrancamos a partir de junio, vamos a estar en junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en estos países, todo el 2024, para el gran evento internacional que hacemos todos los años, que posiblemente la fecha es en noviembre de este año, o el próximo año ya, pero una antesala de todas estas microgiras por diferentes países que vamos a ir haciendo. Jorge, bueno, mensaje final para aquellas personas que nos están viendo
en donde, bueno, los incentives y les hagas entender que las personas tienen la oportunidad de cambiar su vida si en este momento quizás no tienen dinero, si en este dinero quizás están atravesando por una situación difícil. ¿Cuál es el mensaje que tiene Jorge Loza para todas esas personas? Bueno, el mensaje sería que yo y muchas personas somos testimonio real de que la vida te puede haber colocado en un punto X del mundo, con pocos recursos, con pocas oportunidades, con pocas expectativas o estrategias de lo que realmente es el éxito, ¿no? El éxito no es solamente la riqueza y abundancia o el dinero, ¿no? El éxito se define por todas las cosas que tú has dejado de hacer en la vida para lograr donde estás actualmente. Pero que no te deslumbre una posición o que no te deslumbre el entender que el éxito se refleja solamente por lo que logras, sino que el éxito también se refleja en el balance que tienes en la vida. Si tú eres una persona exitosa, un empresario exitoso con mucho dinero, pero tu familia está totalmente descuidada o no tienes un acercamiento con tus hijos o estás divorciado o no te va bien en las relaciones, entonces tienes que empezar a trabajar ahí. El balance está en que la gente tiene que entender que puedes lograr el amor, el dinero y la salud al mismo tiempo. No tienes que renunciar a ninguno de esos escenarios. O sea, es falso que alguien te diga, oye, mira, para tener dinero no debes tener salud. No, eso es falso. O sea, la salud tiene que estar allí para que pueda haber riqueza y abundancia, pero también tiene que haber, obviamente, economía, porque la gente en este mundo físico tiene que tener al menos servicios básicos, cosas que te sirvan a ti para entender que la vida no es tristeza. Y otra de las cosas que debes entender también es que desde el frente de donde te toca estar, tú puedes estar haciendo algo positivo por alguien, porque una de las reglas y las fórmulas que a mí me han servido para lograr lo que estoy alcanzando, que yo te digo, Víctor, yo siento que recién estoy empezando en mis 40, estoy en la etapa más espectacular que puedo tener entre los 40 y 50, que es lo que siempre de alguna forma pensaba. Creo que es importante que la gente entienda de que el servicio es lo que realmente a ti te va a dar el éxito real. Tú para poder lograr alcanzar riqueza y economía, tienes que empezar a dar desde hoy. Tienes que empezar a entregar. Entrega, 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 entrega. Por más que la gente te diga no, no lo hagas, tú sigue entregando todos los días. Tu tiempo, tu esfuerzo, dona dinero, tienes que entregar lo que puedas para luego cosechar. Y entonces cuando tú entiendes esa dinámica de entrega, 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 llega un momento en donde el universo confabula contigo y dice, ahora abre los brazos y cosecha con excelencia. Y eso me pasó a mí. Yo creo que el mejor negocio que la gente puede hacer, Víctor, es ayudar a los demás. Creo que el mejor negocio es trabajo limpio, valores, ética, honestidad. Y cualquier negocio que quieras implementar, si quieres hacer empresa o ser emprendedor, pues hacerlo con un propósito siempre de mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que en eso se resume mi experiencia. Creo que de alguna forma me he sentido muy cómodo con esta entrevista. Me da mucho gusto conocerte. Eres un tipo muy joven, estás triunfando. Yo creo que mantente en esa línea de seguir contribuyendo de lo que te nace, que es el lenguaje corporal. Que esto que te estoy diciendo ahora, que sea un momento tuyo de visualización en donde te veas en grandes escenarios, teniendo una empresa internacional, ayudando a muchísimas personas, porque si realmente lo sientes así, lo vas a conseguir. Dios no se queda con el trabajo de nadie, hermano. Dios está con todos nosotros, siempre y cuando lo que quieras hacer sea para beneficio tuyo, para beneficio de los demás, el éxito, la suerte y todo lo que tú te traces como línea de objetivo va a estar allí. Así que pues nada, un gran abrazo para toda tu audiencia, gracias por invitarme el día de hoy y espero conocerte próximamente en algún espacio físico que podamos Seguro. abrazarnos y de todas maneras compartir un poco más de experiencias para poder seguir ayudando a transformar la mente y el corazón de mucha gente, que es mi principal objetivo. Así que pues nada, bendecido por estar aquí en tu espacio y gracias nuevamente por esta invitación y poder de alguna forma contribuir contigo y con tu comunidad. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, y no puedo finalizar este episodio sin hacer referencia que Jorge y yo tenemos algo en común y es que ambos formamos parte de la familia de Vic, la plataforma de audiolibros número uno de Latinoamérica. ¿Cómo se llama tu libro para que las personas puedan escucharlo?
Nosotros estamos trabajando, el próximo mes sale ya el libro de Real Estate. Estamos trabajando dos títulos que me parecen súper chéveres. Ojalá que cualquiera de los dos quede. Los dos han sido de mi autoría. Estamos barajando el nombre de cero a desarrollador inmobiliario. O sea, como una persona desde cero puede convertirse en desarrollador inmobiliario siguiendo la ruta que yo recomiendo. O la ruta del $1.000.000, que creo que es una ruta un poco más marquetera, pero no deja de ser interesante. Así que vamos a ver cuál de los dos nombres quedan allí. Pero Vic hizo un trabajo de recopilación de cuentas, creo que algo de 1.200 cuentas, hicieron una evaluación a nivel de Latinoamérica, se quedaron con 200 cuentas y de esas 200 me eligieron a mí para hablar desde Perú sobre real estate. Y para mí es un honor estar en esta plataforma. Es el primer audiolibro que grabo con esta empresa mexicana. Para mí ha sido un gran reto. Estamos en la fase de la edición y la grabación del audio. Así que me va a encantar escucharme a mí mismo hablando de cómo fue mi proceso, de cómo empecé yo y cuál es ese método que yo recomiendo para poder alcanzar la libertad financiera desde la educación financiera, que es algo que a mí me motiva muchísimo para enseñar a la gente. Así que pues muy contento y esperando que salga este libro con Vic. Y qué bueno que compartamos esa misma plataforma. Voy a darme el tiempo de escucharte porque sé que va a ser un conocimiento muy importante para mí como conferencista y como speaker que soy también. Obviamente que sí. Bueno, estaré atento para escuchar tu audiolibro. Bueno, mi audiolibro es el ABC del lenguaje corporal. Lo pueden encontrar a través de Vic, la plataforma número 1 de Latinoamérica en audiolibros. Y bueno, de esta manera finalizamos el podcast Lo que no te dicen las palabras, el único podcast de lenguaje corporal en la actualidad en el mundo de habla hispana. Quien tuvo el gusto, pero sobre todo el inmenso honor de acompañarles, el director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, Víctor Canelo. Y recuerden que todo esto es bajo la dirección de Carlos Peña, mejor conocido como Carlos Creando, y en la producción Fabián Morales, y será hasta una próxima oportunidad.